Pues bien, hermanos, hermanas, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 21 de julio del año 2026. En esta ocasión, hermanos, tenemos en nuestro capítulo de vidas de santos, vamos a conocer la vida, ahora sí que vida y milagros de San Antonio de Padua. Este santo original, nacido portugués, nacido en Lisboa, sí, que después, pues con situaciones que vamos a ver, pues fue a dar a Italia y ahí quedó mucho tiempo recorriendo toda esa zona de Italia, sur de Francia, todo eso fue. Pero bueno, vamos a ver esta presentación y vamos a adentrarnos en la vida de este gran santo, que como comentábamos un poquito antes de entrar, es uno de mis tres santos que más admiro. Yo admiro mucho, mucho a San Pablo, después a San Francisco de Asís y a San Antonio de Padua. Son los Mm. santos que más admiro por sus hechos, por su vida, por sus milagros, por todo. Bueno, vamos a tener, hermanos, un temario, ¿va? Vamos a tener un temario donde vamos a ver la biografía de San Antonio, desde luego una síntesis de su biografía, es extensa y llena de detalles. Vamos a ver algo muy importante en él, sus rasgos espirituales y sus rasgos de personalidad. Era un hombre extremadamente carismático, tan es así, tan bondadoso era San Antonio de Padua, que él siendo ya superior, era siendo ministro provincial de la Orden de los Franciscanos, era amado por todos los monjes que estaban bajo su autoridad. Vamos a estudiar los milagros de San Antonio, los 5 principales milagros de San Antonio, tiene muchos, y como también comentábamos un poquito antes de empezar, generalmente los milagros de los santos suelen ser milagros de curación, ¿sí? Milagros de restauración de cosas. San Antonio, además de tener muchos milagros de curación, tiene algunos muy curiosos que vamos a ver hoy. Y vamos a ver las condiciones en que él pasó a casa del Padre cuando partió para el cielo. ¿Va? Bien, en cuanto a su biografía, San Antonio nació en Lisboa, Portugal, el 15 de agosto del año 1195. Hijo de padres nobles, fue bautizado con el nombre de Fernando Martins de Blois. Por portugués se nota en el nombre toda esa raíz portuguesa. Transcurre sus primeros años de formación bajo la guía de los canónigos de la catedral. Serán años preciosos para su formación y discernimiento. Alrededor de los 15 años entra en el convento agustino de San Vicente, fuera de las murallas de Lisboa, para adherir al proyecto de consagración a Dios que había ido madurando. Es importante destacar aquí un detalle, que el convento agustino donde entró Fernando, estaba fuera de las murallas de Lisboa. En aquellos años las ciudades estaban amuralladas por cuestión de seguridad, para evitar ataques bárbaros de bandas de delincuentes, y muy pocas cosas quedaban fuera, sobre todo partiendo de que Fernando era de familia de dinero, que le permitieran ir a un lugar tan inseguro, y él, pese a ello, fue a ese convento con todos los riesgos que implicaba ir ahí. Es trasladado a Coimbra, que en aquel tiempo era la capital de Portugal, donde surge otra abadía de los canónigos agustinos en la que permanecerá 8 años, profundizando en su formación religiosa y dedicándose al estudio de las ciencias humanas, bíblicas y teológicas. Él ha sido uno de los santos de mayor nivel intelectual dentro de nuestra Santa Iglesia. Después, pues, se volvió franciscano, Fernando, ¿va? En 1220, Fernando entra en contacto con los frailes menores franciscanos. Ellos habían fundado ahí en Coimbra un eremitorio.
Los franciscanos actuaban ya sea por un lado haciendo conventos o haciendo eremitorios. Estos buscaban regiones apartadas, solitarias, ahí construían cabañitas, ahí se dedicaban a sembrar, a cultivar para tener para su comida, buscaban la soledad para la meditación, para la oración, y ahí vivían. Y ahí fue donde los conoció Fernando, y empezó a tomar contacto con ellos y le empezó a agradar mucho a él la mística de San Francisco, la pobreza evangélica, la simplicidad, etcétera. Empezó a llamarle mucho la atención con el contacto que tuvo con ellos. En ese entonces, las reliquias de 5 misioneros franciscanos torturados y asesinados en Marruecos son llevadas a Coimbra, a la iglesia de la Santa Cruz, donde vive Fernando. En ese entonces se tenía como un altísimo honor, una altísima distinción para todo aquel que tenía una vida consagrada, morir por la palabra del Señor. Que ellos fueran torturados, matados por no renegar la palabra del Señor era un alto honor. Y de ahí a Fernando le entró la inquietud por el martirio. Él quería buscar el martirio como esa forma de exaltación de él hacia Jesús. El encuentro con los frailes franciscanos será fundamental en el camino de fe del joven religioso. Con gran sorpresa de todos, en el septiembre de 1220 decide dejar a los canónigos agustinos para entrar a formar parte de los seguidores de Francisco de Asís. Con este motivo, abandona el viejo nombre de bautismo, esto es Fernando, para tomar el de Antonio, su nombre de consagración. Con los franciscanos fue Antonio. Antonio madura y una fuerte vocación misionera, y en particular al martirio. Con ese ideal parte para Marruecos. Él dice, vamos a predicar a Marruecos, tierra pagana, eran musulmanes, y pues parte para allá para predicar, pero además buscando hacer conversiones y buscando el martirio. Él quería dar su vida por Jesús. Partieron para allá, y sin embargo, llegado a Marruecos, Antonio contrae una grave enfermedad que lo obliga al reposo forzado y no puede predicar. Se enferma de gravedad. Pasado algún tiempo, regresa a la patria. Esto es, va para Portugal. Pero el barco en el que había embarcado, empujado por vientos contrarios, va a dar a Sicilia con un desastroso naufragio. O sea, la tormenta, los vientos debían haber estado tremendos. Imagínate un barco que va de Marruecos, norte de África, va a Portugal, es cruzar esa franjita del mar Mediterráneo, y viene un viento, se lo lleva hasta Italia, hasta Bueno, Sicilia. Entonces sí fue un tormentón tremendo, sí, provocando un naufragio desastroso que bien podemos interpretar como un mensaje del Espíritu Santo. ¿Sí? mm, Te quiero aquí en Italia. ¿Verdad? Después de una convalecencia de un par de meses, se dirige a Asís. Es la ocasión propicia para encontrar a Francisco de Asís, que para el Pentecostés del 2221 había convocado a todos los frailes. Será un encuentro simple, pero capaz de confirmar la elección que Antonio había hecho de seguir a Cristo por medio de la fraternidad y la minoridad franciscana. Son dos de los grandes valores franciscanos, además de la pobreza y de la simpleza. Su fraternidad entre ellos, la relación entre ellos siempre está basado en la hermandad, es lo que privilegia entre franciscanos, ¿sí? Y el concepto de minoridad, de hecho, la orden de San Francisco así se llaman la orden de los frailes menores. Es una muestra de humildad. Yo soy el menor de todos. Sobre todo dicen ellos, si me comparo con Cristo, yo no soy nada, soy el menor en este mundo, como un signo de abajamiento, de humildad ante nuestro Creador. Antonio es invitado a dirigirse a Romaña, una zona de Italia, al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì, para dedicarse a la oración, a la meditación y al servicio humilde de los frailes.
Era algo que tenían mucho los franciscanos, no sé si lo conservan, pero todos los novicios que entraban, todos los que entraban nuevos al orden, los ponían a un servicio muy humilde, muy, muy humilde. Te ponían de portero, te ponían a barrer, te ponían a las labores más humildes para que fueras entrando en esa órbita de humildad que guardan mucho, mucho los franciscanos. Pero es un valor también muy alto. De ahí inicia toda una trayectoria de San Antonio de Padua como predicador, maestro de teología y llegó a ser ministro provincial, o sea, fue el jefe de varios conventos en una zona de Italia. En septiembre de 1222 se celebran en Forlì las ordenaciones sacerdotales. Según se cuenta, faltó el predicador invitado para la ocasión. Antonio, que ya era religioso y ya estaba ordenado como sacerdote, San Antonio, es invitado a sustituirla. Y ahí es la revelación de su talento como predicador. A pesar de ser extranjero, de sus palabras emergen una profunda cultura bíblica y su simplicidad de expresión. Esto es, era un hombre con una cultura muy vasta acerca de la Biblia, pero además lo sabía explicar muy bien, con mucha sencillez, de tal manera que cualquiera podía ser capaz de entender las cosas más profundas, las cosas más complicadas de nuestra fe. San Antonio tenía la gran facilidad de explicarlo muy bien. A partir de aquel día, entonces, Antonio es enviado por los caminos del norte de Italia y del sur de Francia para animar con su predicación del Evangelio a las gentes y a los pueblos, a menudo confundidos por los movimientos heréticos, esto es herejías, que se difundían en aquel tiempo. Tendrá también palabras de corrección para la decadencia moral de algunos exponentes de la iglesia. Y entonces, él era una persona de una predicación muy directa, sencilla, no era agresivo, no era eso, pero él era muy directo, decía las cosas tal cual eran. Entonces, de repente había gente muy encumbrada, cardenales, obispos, etcétera, que pues San Antonio sí les decía, ¿verdad? Cosas para corregir sus malas acciones, lo cual yo supongo que no lo hacía muy popular entre el clero, pero bueno. En 1223 le es propuesto a Antonio enseñar teología en Bolonia, tarea que realiza durante 2 años, a la edad de los 28 a los 30 años de edad. Imagínate esa edad tan joven y ya es un experto en teología. ¿Sí? Así pues, San Antonio es uno de los primeros religiosos dedicados a la enseñanza de la teología en la fraternidad de los menores, recibiendo para esto la aprobación del mismo San Francisco por medio de una carta que ha llegado hasta nosotros. Esa carta existe, está en exposición. Antonio, por sus talentos que pone al servicio del reino de Dios, recibe también el encargo de ministro provincial del norte de Italia, con mucha probabilidad en el trienio de 1227 a 1230. El encargo comporta la visita de los numerosos conventos de la Italia septentrional. Digamos, él era como el superior de todos esos conventos y los recorría visitándolos, animándolos, empujándolos a ellos a seguir esa vida espiritual. Así fue la carrera de él. Llegó y vamos a ver quién era San Antonio de Padua, sus rasgos espirituales, algunos rasgos de su personalidad. Él se distinguía, uno de sus grandes rasgos espirituales era el amor y la generosidad. Él era tan compasivo e indulgente que amaba a todos como hermanos. Era un hombre que no hacía distingos de personas ni por su condición, ni por su importancia, ni por su posición socioeconómica. Él a todos los quería por igual y a todos los trataba por igual. No pudiendo dar a los pobres dinero y bienes, porque se había despojado de todo por amor a Jesús, pese a ser él de una familia rica, como hemos visto, daba todas las llamas de su caridad, se compadecía de sus miserias,
los consolaba en sus aflicciones, suavizaba las asperezas de sus dolores con palabras dulces y saludables y los conducía siempre a Dios. San Antonio tenía una cosa, era un excelente confesor. Era excelente en el sacramento de la reconciliación y se cuenta que había filas y filas y filas de gente esperando para confesarse y que pues no dormía, no comía, él confesaba a todo el que se lo pedía. La humildad es otro rasgo de él. Antonio ocultaba con todo cuidado las virtudes y los dones celestiales que le habían sido concedidos por el Señor, tanto que a pesar de poseer aquella sabiduría que excitaba la admiración, escondía su ciencia en cuanto le era posible, hasta el grado que los mismos hermanos que vivían en comunión con él quedaban algunas veces engañados acerca de sus dotes intelectuales. Antonio prefería ser tenido algunas veces por ignorante antes de dar ocasión al demonio de que le tentase de vanagloria. La persona que difícilmente te presumía o difícilmente trataba de exaltarse. Él estaba al servicio de Dios, al servicio de los hermanos, pero siempre desde un punto de vista de humildad. No era esa gente que yo sé mucho y el cura regañón y todo. No, 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 no. Era una persona sumamente humilde, un gran predicador. Su gran rasgo, su gran cualidad, San Antonio, es la de predicador. Antonio poseía un gran celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Y para lograr este fin, no escatimó cansancios ni trabajos. Se entregó a ellos con tal ardor y celo que no perdonaba nada, no solicitaba reposo, buscando siempre algún hereje a quien llevar al recto sendero, a un pecador que reconciliar con Dios, un odio que extinguir, una venganza que frenar. Él no paraba de trabajar. Él, si no recurrían a él, él iba a buscar a las personas para llevarles una palabra. Usaba todos los recursos de su elocuencia para corregir errores, así como sabía mostrar la ternura de una madre para consolar a algún infeliz, para aconsejar a una pobrecita. No se engreía ni se ensorbecía por las manifestaciones de entusiasmo que seguían a sus sermones. Él tenía unas misas muy visitadas, iba prácticamente todo el pueblo, toda la ciudad donde él estaba a escucharlo. Y eran unas aclamaciones para él, un gran seguimiento, pero él nunca, 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 no se engreía, no se ensorbecía por ese reconocimiento que le tributaban. Tampoco se dejaba guiar por humanos respetos hasta el punto de que si advertía el vicio o la culpa en alguien, sabía asestar los golpes por elevado que fuese el pecado. Esto es, él no dejaba de decirle a alguien poderoso, al alcalde, al ministro, al cardenal, al obispo, los vicios o las culpas que él advertía, porque él tenía una intuición sobrenatural para captar esas cosas. Un centro de su vida religiosa, era la enorme veneración y el enorme amor que tenía por la Santísima Virgen María. Sus consideraciones acerca del culto de la Santísima Virgen son de tal precisión teológica que solo admiten cotejo con la poesía de los sentimientos. Aquí no hay reticencias o reservas. Es el hijo que se abandona por completo al instinto de su corazón. Compara a María con el lirio que crece a la vera de la corriente de las aguas, al vaso de oro que contiene un perfume de enorme valor, al arco iris que es prenda de reconciliación entre Dios y los hombres. La compara con el ciprés que se eleva sobre los demás árboles, así como la Virgen es superior a todas las criaturas angélicas y terrestres. La veneración y el amor de San Antonio por la Santísima Virgen María era enorme, enorme, enorme. Otro rasgo de él fue su castidad. A afecto, perdón, a la Santísima Virgen María
nos hace pensar en otra de las virtudes del santo, la castidad, ya que solo un alma virginal siente plenamente el perfume de las sublimes virtudes de María. Antonio murió virgen, como había vivido. Un hombre que ofreció la castidad en su vida en tributo a la Santísima Virgen María. Durante su estancia en Francia, aquí hay una anécdota muy, muy buena de San Antonio, que tiene que ver con la castidad. Durante su estancia en Francia, cayó enfermo en un monasterio de benedictinos. Aquellos padres le dieron todos los cuidados y le asignaron un enfermero para que lo cuidara, un monje de ellos que era enfermero. Mas el pobre enfermero estaba atormentado por horribles tentaciones contra la pureza, este pobre. San Antonio se dio cuenta de esta situación con aquella intuición profética tan eminente que poseía. Y después de haberle revelado cuanto le ocurría en su interior, le mandó vestir su hábito franciscano. El monje, confiando en la santidad de Antonio, lo vistió. Y he aquí que la tentación desapareció para siempre. Un hecho fascinante de parte del prodigioso, de parte de un hombre que lo abandona por completo la tentación por el hecho de vestir el hábito de monje de San Antonio de Padua. ¿Sí? Cosa que nos deja con toda claridad que el Espíritu Santo estaba en él. ¿Sí? Vamos a ver 5 milagros de San Antonio de Padua. Fue un santo que tuvo milagros en vida y muchísimos más milagros ya después de su ascensión al cielo. Es uno de los santos al que se le reconocen más milagros. ¿Sí? Uno de ellos es el de la mula que se hinca ante la Eucaristía. Durante un debate entre Antonio y un hereje en un pueblo, él había ido a predicar a un pueblo, a una zona donde había una especial contaminación por una herejía. Ellos decían que no había la presencia real de Jesucristo en la hostia, que solo era una conmemoración, y San Antonio fue enviado allá para hacerles ver que no, que sí hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía. Bueno, este hereje entonces reta a Antonio a que demuestre con un milagro la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, prometiendo que si lo logra, se convertiría a la fe verdadera. ¿Sí? Le dice entonces, tendría a su mula encerrada en el establo durante algunos días sin darle de comer, pobre mula, ella va a decir, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Después la llevaría a la plaza, ante la gente, poniéndole delante el forraje, el alimento. Al mismo tiempo, Antonio debería poner la hostia ante la mula. Si el animal se arrodilla ante la hostia, ignorando la comida, después de días sin comer, el hereje le dice, me convierto. Entonces, a la fe verdadera. San Antonio aceptó este reto, se puso en oración todos esos días pidiéndole al Señor que le concediera ese milagro para el bien de estas almas. Y el día convenido, el santo muestra la hostia a la mula. O sea, ya le abren la puerta a la mula sale, le ofrecen el forraje, los granos, y San Antonio se adelanta con la custodia en la mano y le dice, en virtud y en nombre del Creador, que yo, a pesar de ser indigno, tengo verdaderamente entre manos, te digo, oh animal, y te ordeno acercarte enseguida y con humildad y ofrecerle la debida veneración. Y así sucede. Antonio no ha terminado aún de pronunciar estas palabras y la mula baja la cabeza hasta los jarretes y se arrodilla ante el sacramento del cuerpo de Cristo. Veamos, esto qué cosa tan impresionante, sobre todo con el acicate que tenía el animal de tener varios días sin comer. Y para tener la comida junto fue, ¿sí? A darle la debida veneración a la hostia consagrada, uno de los grandes milagros de San Antonio, hacer que se hincara esa mula.
Yo creo que necesitaríamos que reviviera para ver si hace en algunas otras mulas por ahí que nos hace falta, pero bueno, ya lo hizo con Exacto. uno, ¿verdad? Es uno de sus grandes, grandes, grandes milagros de San Antonio. Hubo otro impresionante también del recién nacido que habla. Fíjense ustedes en este milagro. En Ferrara, una familia está amenazada por una sospecha nacida de los celos. Un padre no quiere ni tan siquiera tocar al hijo nacido hace pocos días porque cree que es fruto de una traición de su mujer. Él está seguro que su mujer lo traicionó y el hijo es fruto de ese engaño. ¿Sí? Entonces no quiere ni saber de este hombre. Antonio toma entonces en brazos al recién nacido y le dice, te ordeno en nombre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de la Virgen María, que me digas con voz clara, para que todos lo puedan oír, quién es tu padre. Yo creo que los asistentes se han de haber quedado sorprendidos de que dijera semejante cosa. ¿Cómo le pide a un bebé que hable? ¿Sí? ¿Cómo le pide a un bebé que un bebé recién de días de nacido? Pues, ¿cómo va a hablar? ¿Va? Y además, ¿cómo va a saber quién es su padre? Bueno, pues resulta que el bebé, mirando a los ojos al papá, dado que no puede mover las manitas ligadas por las vendas, pues lo tendrían hecho taquitos seguramente, le dice, este es mi padre, el bebé. Y dirigiéndose al hombre, el santo añade, toma a tu hijo, ama a tu mujer que es inocente y merece toda tu confianza. Nada más el poder que le concedía el Espíritu Santo a San Antonio, ese discernimiento que tenía para ver las cosas y los milagros que le concedía el Espíritu Santo a él. Ya me imagino a este pobre hombre el que dudaba de la esposa, pues ha de haber derretido. Imagínate la impresión de eso. Digo, no es reprochable que el hombre dudara, debió haber tenido sus razones, pues, para ello, ¿no? Pero la forma en que le demostraron que no estaba en lo cierto fue impresionante, una prueba que baja del cielo para decirte que ese bebé es tu hijo. Qué cosa tan, tan, tan impresionante. Bueno, imagínense la fama de San Antonio, cómo fue creciendo por toda aquella región con este tipo de milagros que tenía. El milagro del pie amputado. Un hombre de Padua, llamado Leonardo, confiesa a Antonio que le había dado con violencia una patada a su propia madre. Antonio, entristecido, comenta, el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser amputado al instante. Sí, él era confesor, recuerdo lo que les digo, uno de sus grandes carismas fue confesar y era por lo que lo buscaba mucha gente, porque los confesara y por escuchar sus homilías. El hombre, tocado por el remordimiento, ya me imagino cómo se lo ha de haber dicho San Antonio, le ha llegado muy fuerte a este hombre, regresa a casa y se corta el pie, cogió un hacha y se amputó el pie, ¿sí? En virtud de lo que le dijo San Antonio. ¿Verdad? La noticia se difunde inmediatamente por toda la ciudad, llegando también a los oídos de Antonio. El santo alcanza inmediatamente al hombre, va a verlo, y después de una oración le reinjerta a la pierna el pie amputado, haciendo el signo de la cruz. Y aquí se realiza el extraordinario milagro. El pie queda pegado a la pierna en tal modo que el hombre se pone de pie, empieza a caminar y a saltar alegremente, alabando a Dios y agradeciendo a Antonio. Imagínate la muestra de misericordia del Señor con este hombre, ¿no? Que bueno, llevó sus remordimientos a un extremo, ¿no? Dios no quiere eso, Dios quiere tu arrepentimiento, no quiere tu castigo, no quiere tu mutilación. Imagínate el milagro que le concede y San Antonio, pues, en público le pone el pie a este hombre como ese signo, esa prenda del perdón de Dios hacia un hombre arrepentido, un corazón arrepentido que había pecado gravemente, pero también tuvo un arrepentimiento sincero.
Y Dios se lo muestra de esa manera, reinjertándole el pie a través de San Antonio. Yo les digo que en todas esas épocas, así les digo en los cursos, que la diabetes se ha de haber originado en esas épocas. Imagínate la impresión de que veas de que veas ocurrir esas cosas, debe ser impresión, o que te ocurra a ti, o que te lo hagan Sí, a ti, ¿verdad? ¿Eh? Otro de sus milagros que es fascinante, este milagro, es un milagro muy de Hollywood. Este se podría hacer una miniserie. Es el milagro de la predicación a los peces. En una ocasión, Antonio viajó a la ciudad de Rimini porque era un foco de herejía. ¿Sí? Los líderes de la ciudad ordenaron que todos lo ignoraran, que ignoraran a San Antonio. Así que nadie acudió a sus homilías. Donde quiera que iba Antonio, era recibido con silencio. Me imagino un silencio temeroso por parte de estas personas. Antonio caminaba orando y reflexionando sobre lo sucedido. Al salir del pueblo, llegó a la desembocadura del río Marecha, donde éste desemboca en el Adriático. Y allí comenzó a dirigirse a la multitud, no de personas, sino de peces. ¿Sí? Él exclamó, se paró en la orilla del río que desembocaba al mar y empezó a decir, vosotros, peces del río y del mar, escuchad la palabra de Dios, porque los herejes no quieren oírla. De repente, después de que San Antonio dijo eso, miles de peces se alinearon ordenadamente en filas, asomando la cabeza por la superficie del agua como si se esforzaran por escuchar cada una de las palabras de Antonio. Al presenciar este milagro, los habitantes de Rimini se congregaron para escuchar a Antonio. Lo que comenzó como un simple interés por un acontecimiento extraordinario se transformó en la profunda convicción de que Antonio les hablaba directamente al corazón. Conmovidos por las palabras de Antonio y su llamado a la conversión, abandonaron sus posturas inflexibles y regresaron a la iglesia. Imagínate el susto que te llevas de que no lo quieres oír. Este se va a la orilla del río, llama a los peces y los peces acuden a su llamado. Sacan la cabeza y según cuentan las crónicas de la época, estaban en una actitud de escucharlo. Por ahí tengo el texto, si lo encuentro se los subo, si no está en un librito que les voy a recomendar. Tengo el texto de la homilía que les dijo San Antonio a los peces, donde les dijo por qué tenían que darle gracias a Dios. Les predicó a los peces. Y ustedes tienen que darles gracias a Dios por esto y por esto y por esto y por esto. Y ustedes salen en la Biblia en esto y han sido colaboradores del plan de salvación de Dios por esto. Por... No, no, no. Un sermón maravilloso que les decía. Y los pececitos ahí con la cabeza fuera del agua en actitud de escucharlo. Yo me imagino a los que lo vieron, a los que presenciaron eso. Y tú despreciándolo, y él va, predica a los peces y los peces lo oyen, pero además fíjense lo que dice el milagro. Miles de peces se congregaron a verlo. Entonces sí, sí, es un milagro que interesante. nos deja ver que la palabra de San Antonio es palabra de Dios. Que la palabra que él está dirigiendo viene del cielo directamente, de la boca de nuestro Señor Jesucristo para ellos. Y si los hombres no quieren escucharla, pues los animales la escucharán. Pero la palabra de Exacto. Dios se escucha. Y esto nos lleva a un texto del Evangelio, donde cuando Jesús está entrando a Jerusalén el domingo de Ramos, que todos lo están aclamando, Sana, hijo de David y todo eso, los fariseos le dijeron que le pidiera a la gente que se callaran, que ya estuvo suave con su gritadera, ¿no? Y les dice Jesús a los fariseos, yo les aseguro que si no gritaran ellos, gritarían las piedras. Y aquí hay una forma de eso. Si no lo escucharon los hombres, lo escucharon los peces. Y es muy simbólico porque en los tiempos antiguos, en la iglesia primitiva, el símbolo del cristianismo era un pez.
Posteriormente fue sustituido el pez por la cruz, pero originalmente el pez era la seña, ¿verdad? El símbolo del cristianismo. La aparición del niño Jesús resulta que a San Antonio se le apareció el niño Jesús, él era devotísimo de nuestro Señor Jesucristo, él tenía un especial amor, una especial devoción por la Eucaristía, por Jesús sacramentado. Se cuenta una vez que él no pudo llegar a tiempo a misa, a escuchar misa, e iba muy apurado porque no podía ver la elevación de la hostia. Para él era un momento sublime ver cuando se consagraba la forma y el sacerdote eleva la hostia, ¿no? Dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y no alcanzaba a llegar, iba corriendo por el camino para alcanzar a llegar, pues sabía que no llegaba, cuando de repente tuvo una visión. Se abrieron las paredes de la iglesia y él pudo ver el momento en que el sacerdote elevaba la hostia. O sea, una muestra que le tiene para con él nuestro Señor Jesucristo de solidaridad, de estar con él. Pues bien, a él se le apareció el niño Jesús, a San Antonio. Poco antes de morir él, Antonio, logra retirarse en oración a un campo San Piero, cerca de Padua, en el lugar que el conde Tiso había confiado a los franciscanos junto a su castillo. Bueno, lo que sucede es que San Antonio se sintió mal, se sintió enfermo, era un hombre muy trabajador. En las Pascuas acababa el pobre, pero molido de tanto trabajo, confesiones, homilías, celebraciones tremendas. Entonces se sintió mal, se sintió enfermo, y un conde que era muy amigo de él, muy seguidor de él, el conde Tiso, les ofreció que fueran a reposar a su castillo, a su casa. Y caminando por el bosque, Antonio nota, ve que hay un nogal majestuoso y tiene la idea de hacerse construir entre las ramas del bello árbol una especie de celdita. Le dice al conde de Tizo que si le puede construir mejor una pequeña habitación, una cabañita ahí arriba del nogal, entre las ramas del nogal, ¿sí? Él quería pasar ahí, de hecho así lo hizo. Este señor se lo construyó, lo complació, y el santo pasa así en aquel refugio sus jornadas de oración, regresando al eremitorio solo de noche. Entonces él pasaba ahí en el nogal orando, reflexionando, etcétera, etcétera. Estaba enfermo, no se sentía bien y él así estaba. Bueno, una noche, el conde se dirige a la pequeña habitación del amigo, va al nogal, a la cabañita, a verlo, cuando por la puerta entreabierta de la celdita donde estaba San Antonio ve salir un intenso resplandor, una luz muy fuerte. Temiendo que hubiera un incendio, este conde empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena prodigiosa que presencia este hombre. Antonio estrecha entre sus brazos al niño Jesús. Hay muchos cuadros, se pintan muchos cuadros acerca de esto, ¿no? Que vemos a San Antonio cargando al niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis y ve a Tiso conmovido, el santo le ruega que no hable con nadie sobre la celeste aparición. Solamente después de la muerte del santo, el conde contará lo que había visto. San Antonio, por humildad, o sea, no lo cuentes en términos de que va a recibir mucho reconocimiento, mucha aclamación de la gente. No, no, no. Quería evitar tentaciones de grandilocuencia, de vanagloria, etcétera, ¿va? Y así, este tuvo este premio, podemos considerarlo, esto un premio que nuestro Señor Jesucristo le concede a San Antonio, ¿va? Vamos a ver ahora pues, su paso a la casa del Padre. Un viernes 13 de junio de 1231, siendo huésped del conde Tiso, como hemos visto, se sienta quejado por un fuerte malestar. Se piensa que fue hidropesía lo que tenía, pues, se hinchó mucho, era lo que decían. En ese entonces no sabían, no conocían esa enfermedad, pero hoy, por como lo describen, se piensa que pudo haber sido hidropesía. Puesto en una carreta, es llevado a Padua, donde él mismo ha pedido poder morir. Llegado a la Arcella, un barrio de las puertas de la ciudad,
murmurando las palabras, veo a mi Señor, expira a la edad de 36 años. Santo que muere muy, muy, muy joven. Y el Señor se lo llevó, dijo, bueno, ya se los presté un ratito, pero ahora ya me lo traigo para acá, para el cielo, ya lo merece. Algunos días después, con solemnes funerales, Antonio es sepultado en Padua, en la iglesita Santa María Mater Domini, su refugio espiritual en los periodos de intensa actividad apostólica. Era su capilla, su iglesia, donde él iba a orar. Al cabo de un año de su muerte, la devoción de los paduanos y la fama de tantos prodigios realizados convencen al Papa Gregorio IX a ratificar rápidamente la canonización, o sea, a proclamarlo santo el 30 de mayo de 1232, solo 11 meses después de su muerte. Es el segundo santo que fue proclamado, el segundo que fue proclamado santo más rápidamente. Primero creo que fue San Francisco, ¿sí? Y él, a 11 meses de su muerte, ya fue canonizado, ¿sí? Y en 1946, ya en el siglo pasado, la Iglesia proclama a San Antonio de Padua doctor de la Iglesia Universal con el título de doctor evangélicos. Tal era la capacidad de San Antonio, su elocuencia en la predicación, que su lengua se mantuvo incorrupta. La lengua de San Antonio no sufrió corrupción, ni su esqueleto. Está en exposición en una iglesia, supongo que esta donde él estaba en Domini. Entonces, pues es una seña que nos da el Padre de esta elocuencia. Su palabra venía de Jesucristo, venía del cielo, lo que él pronunciaba, ¿sí? Pues muy bien, hermanos, demos gracias al Señor que nos revela, que nos manda a estos grandes santos, ¿sí? Y de lo cual, por lo que sabemos, hermanos, porque es importante conocer las vidas de los santos, pues no solo por gozar de una biografía buena, sino porque son vidas ejemplificadoras. Uno de los objetivos que tiene nuestra Santa Iglesia al canonizar a alguien es que nos sirva su vida como ejemplo, ¿sí? Y ahí hay que entender una cosa muy importante que a veces puede causar confusión entre nosotros los católicos, ¿sí? El santo no tiene atribuciones divinas, el santo no concede el milagro. Si tú le rezas a San Antonio para que te haga el milagrito de conseguirte una chamba, él no te va a hacer ese milagro. Él le va a rogar a Jesucristo para que él te lo dé, porque el santo él no tiene tal poder, pero tiene una amistad tal, una relación tal con el Señor Jesucristo, que les dispensa una especial atención. Entonces, por intercesión de ese santo, Él te concede el milagro, ¿sí? Entonces, a los santos no se les debe adoración. La adoración solo se le debe a Dios, nuestro Señor, a la Santísima Trinidad. A los santos, ¿sí? Se les rinde veneración. Esto es el reconocimiento respetuoso de sus méritos, de sus atributos, como en el caso de San Antonio, ¿sí? Y a la Santísima Virgen María se le debe una especialísima veneración, la más alta veneración entre todos los santos, porque ella no se le dice Santa María, es la Santísima Virgen María, está exaltada por encima de todos. Ella es la reina de los cielos, la reina de todos los santos, la reina de todos los ángeles. Ella es la reina de todos. Entonces, ella tampoco tiene un poder divino, ella también tiene un poder de intercesión sobre su hijo, pero con la Santísima Virgen, lo que ella le pide a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo concede. Aquí el chiste es convencer a la Santísima Virgen de que pida por ti, ¿sí? Entonces, bueno, ella ya llegará el momento en que juzgue conveniente y le pida a su hijo que lo haga. Bueno, esta es la historia de San Antonio de Padua, uno de mis santos admirados, uno de mis
trato de que sea mi ejemplo, mi modelo, no lo logro pues, pero lo trato, lo intento, me gusta mucho leer sobre él, saber sus cosas. Pues muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos. ¿Qué les pareció la vida de San Antonio? ¿Cómo ven a San Antonio? ¿Qué aprendieron de él? Para que no se les olvide, no lo extrañen, ¿con qué se quedan? ¿Qué aprendieron? ¿Sí? No, muy De la vida interesante, de San Antonio. Luis Miguel, porque teniendo una posición acomodado, ¿no? ¿Eh? De una posición de rico, se dedica a predicar, a ir a situaciones de mucha pobreza. Y Ujú, fíjate que yo conozco actualmente, cuando trabajé, a una persona que tenía pues mucho dinero, fábricas y todo, y lo conocí a él porque tenía 12 años, es muy, muy, muy rico, y tuve oportunidad de platicar con él y esto, porque su papá era el dueño de la fábrica, y iba de repente, y, y me sorprendió mucho ahora que el hijo se dedica a dar conferencias, escribe libros y todo eso, y no se dedicó al ramo industrial. O ujú, sea, no se dedicó a las empresas que le dejó su padre y se dedica, fíjate, lo he escuchado y lo he tratado de ver en algún lado, ha sido muy difícil, pero sí leí un libro de él muy bueno, ujú. ¿ya? Se llama Jaime Zunzunegui, ¿eh? Y realmente sí es de veras impresionante porque yo digo, cómo dejan todo por ayudar a la gente, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, Dejan sí, no, pues esas son cosas que vienen del cielo, ¿no? Son Sí. cosas que el Señor te inculca, el Señor te da el llamado y ellos lo siguen, ¿sí? Sí, ajá. porque hay gente, hay que ver, hay que discernir si la conversión de una persona y que abandone todos sus bienes para dedicarse a la palabra proviene del cielo o proviene de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque pues sí, la cuenta puede ser diferente o de los Eso. bancos, ¿no? Pero bueno, muy bien, Jesús, sí, efectivamente, qué bueno que ese ejemplo cunde. Muy bien, Sí, ¿alguien sí, sí. más? Sí, las Diga, personas Marta. las personas se encomiendan mucho cuando hay algo perdido. Ujú, Y también menciona que hace el milagro, bueno, intercede para que se haga el milagro de que se encuentren las cosas que están perdidas así ya totalmente y ujú, les concede en su intercesión para que las encuentren, sobre todo sí, a personas sí, 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 que ese valor su intercesión. Se le pide mucho eso sí, por personas sí, desaparecidas, ¿verdad? Sí, 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 sí. un gran santo. Se cuenta de él también que falleció un avaro en un pueblo, ¿no? Y San Antonio les decía, les estaba predicando que el hombre, pues donde están sus bienes, lo que él aprecia, lo que él ama, ahí está su corazón. Dicen, y para que vean que es cierto lo que les digo, acababa de morir en el pueblo un hombre que era muy avaro, tenía mucho dinero, muy avaro, y ya sabes, ¿no? Les dijo, vean ustedes, dicen, este, abran el pecho de este hombre, y el hombre no tenía corazón. El avaro. No. ¿Se saben dónde está su corazón? En su caja fuerte, digamos, en su caja de caudales. Fueron allá y allá estaba su corazón. Sí. Y un milagro prodigioso también, un prodigio de San Antonio. Muy bien, Lidia Marta, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Yo, Luis Miguel, si me permites, por Adelante, favor. Francis, claro que sí. Me llama la atención y me gustó mucho su veneración a la Santísima Virgen María. Como dices, a la Altísima Virgen, este, y, y, y yo creo que de ahí se derivó su gran inspiración, sus grandes dones, al amor, inclinado al martirio. O sea, qué decisiones tan solemnes, de veras. Entonces, que nos sirva de motivación, de inspiración, su, su, su ejemplo, y, y, y que pues
nos deje algo de meditación. Muchas gracias, Luis Miguel. Sí, sí, Francis, efectivamente así es. Las vidas de los santos son ejemplificadoras. Debemos tomar modelo de ellas, porque finalmente todos los santos, las santas, son seres humanos como nosotros, sujetos a tentaciones, sujetos a los defectos, una serie de cosas, y cómo ellos saben vivir y llegar a una vida de santidad, partiendo del mismo punto donde partimos nosotros y siendo lo mismo que somos nosotros. Es una forma de decir, mira cómo se puede llegar al camino de Dios. Entonces hay que tomar modelos de ellos. Efectivamente, Francis, muchas gracias. ¿Alguien más? O ya de plano nos vamos a echarnos un cafecito y luego a meternos al sobre. ¿Sí? Al cafecito y a meternos al sobre. Muchísimas gracias a todos, queridos hermanos. Nos estamos viendo el próximo martes con una nueva cápsula de fe. Muchas gracias y un abrazo muy cariñoso a todos. Gracias, Luis Muchas Miguel. gracias, Luis Buenas Miguel. noches, Buenas chicos. noches a todos. Gracias. Buenas noches a Bye. todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Muchas gracias. Gracias, Descansen. bendiciones. Bye. Ay.